Bendiciones a todos, buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Este es aquí el podcast presentado aquí por Abbas House Español. Soy el pastor Arcadio Gómez y conmigo está mi colega. Buenas, ¿cómo va toda la gente que nos está escuchando? Mi nombre es Nahuel González, también aquí de la iglesia de Abbas House en Español. Y hoy, Arcadio, vamos a estar hablando de un tema bastante importante. Sí, un tema bastante discutido y conversado en muchas mesas. Es lo que la gracia es y no es. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? Digamos que en la Biblia la gracia está en muchos lugares, ¿verdad? En la Biblia. Pero muchas veces como que no entendemos muy bien como cristianos lo que es la gracia. Y muchas veces pensamos que sabemos lo que es la gracia, pero en realidad hay cosas que no son la gracia, que sí pensamos que es. Así que en el día de hoy vamos a estar aclarando estas diferenciaciones entre lo que es la gracia y lo que no es la gracia, ¿verdad? Exactamente. Desafortunadamente hay muchos malentendidos en la iglesia hoy en día con este tema, como acabas de decir, y con respecto a las verdades fundamentales de las Escrituras. Y eso es importante que tengamos ese fundamento. Y claro, muchos se niegan a estudiar la Biblia, a leer la Biblia. La Biblia no debe leerse como cualquier otro libro. Es bueno leerla para tu crecimiento espiritual, pero es bueno estudiarla para tener un tipo de entendimiento. Y uno de los temas más mayores malentendidos es la gracia. Entonces, nuestra intención hoy con este podcast es tratar de aclarar algunos de esos puntos para que hagamos la diferencia en lo que no es gracia y lo que es gracia. Ok. Empecemos por lo que no es la gracia. Exacto. ¿Verdad? Eso nos va a ayudar. Entonces, ¿qué no es la gracia, pastor? Sí, entonces empezamos diciendo que la gracia no es el perdón de Dios. Wow. O sea, eso es fuerte. Empezamos bien fuerte. Exacto. Vamos directamente a la raíz. Entonces, por gracia nosotros recibimos el perdón, pero la misericordia describe con mayor precisión el perdón de Dios. Wow. O sea, muchas veces nosotros, por así decirlo, quizás confundimos lo que es la gracia entonces con la misericordia, puede ser. Exacto. Y quizás la misericordia y la gracia son cosas quizás distintas, ¿verdad? Exacto. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia, ahí tenés la palabra misericordia y gracia al mismo tiempo, para socorrer en el tiempo de necesidad. Básicamente, en otras palabras, nosotros necesitamos acercarnos a Dios para encontrar misericordia, ¿verdad? La misericordia básicamente es pasar por alto lo que realmente merecemos, o la decisión de Dios de no mirar a nuestro pecado, ¿verdad? Y la gracia para ayudar cuando lo necesitamos. Así que acá vemos que la gracia es algo que ayuda, no solo el perdón de Dios, ¿verdad? Exacto. Están esas ambas cosas. Podemos decir que la misericordia viene sobre ti, que aunque merezcas un castigo, no lo recibes. Wow. Sí. Y en la gracia, las cosas que tal vez no debamos tener, pero la podemos tener por la gracia de Dios. Wow, qué locura. Así de simple es la diferencia entre los dos. Entonces, la gracia no es simplemente un favor inmerecido de Dios, que aparentemente es el tema que usualmente dicen es favor inmerecido. Si la gracia fuera solo un favor inmerecido, entonces Jesús no necesitaba la gracia. Wow. Sin embargo, vemos que Él estaba lleno de gracia. En Juan capítulo 1, verso 14 nos dice, y el verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. También vemos que por gracia Jesús vivió una vida obediente a su Padre en este mundo. Y lo vemos en Hebreos 2:9 que dice, pero vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que a los ángeles por el padecimiento de la muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Wow, qué locura. Entonces la gracia no puede ser el favor inmerecido de Dios, porque Jesús lo merecía todo, siendo el Hijo de Dios sin pecado y sin culpa. Uh-huh. Sí, claro. Y bueno, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? Como que básicamente, como vos dijiste, la gracia no puede ser solo el favor inmerecido de Dios. Jesús merecía, porque en ese momento Jesús, como vos decís, merecía todo siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Y sin tener él pecado ni culpa. Eso es muy, muy loco. Vamos a también el tercer punto. Y quizás para muchos este va a ser un punto bastante fuerte y bastante difícil. La gracia no es una licencia libre para vivir en pecado. Qué loco, ¿eh? O sea, hay mucha gente que piensa, ¿verdad? Que, no, porque yo por gracia soy salvo y Dios perdona, entonces en ese caso, como Dios me va a perdonar, yo me voy a mandar cualquier cosa, ¿verdad? Uh-huh. Aunque no es así, no es una licencia libre. En Hebreos 12 dice que la gracia nos guarda del pecado, uh-huh, ¿verdad? Dice, buscad la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15 dice, velando diligentemente para que nadie quede destituido de la gracia de Dios. Además, en el verso 28 también dice, por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino que no puede ser sacudido, tengamos gracia, por la cual podamos servir a Dios aceptablemente, con reverencia y temor piadoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, literal, esto es muy loco. Por ejemplo, tenemos también el ejemplo de Judas, ¿verdad? Uh-huh. Que Judas, por ejemplo, nos muestra, ¿viste? Que él tuvo un falso entendimiento de la gracia, ¿verdad? Sí. Él fue que pensó que la gracia era una cobertura incondicional de los pecados, ¿verdad? Entonces Judas habla de los falsos maestros, por ejemplo, ¿verdad? Dice, porque ciertos hombres de cuya condenación fue escrita hace mucho tiempo se han colado secretamente entre vosotros. Son hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en una licencia para la inmoralidad y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Muchos piensan que la gracia es como algún tipo de perdón incondicional, ¿verdad? Exacto. Porque Jesús nos ama, digamos. Y sí, Jesús nos ama. Pero la gracia no es solo el perdón, uh-huh, ni es la salvación incondicional. La gracia es lo que Dios nos da para vencer el pecado. Y vivir en pecado, básicamente, es vivir fuera de la gracia de Dios. Uh-huh. Son los que dicen, salvo, siempre salvo. Sí, claro. Okay. Entonces, la gracia no es impartida a todos por igual por Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dios solo da la gracia real a los humildes. En cambio, tiene misericordia de todos. Wow. Pero su gracia es para los humildes y su misericordia es para todos. Uh-huh. Claro que el que es humilde no es el que anda con la cabeza baja y no mira a nadie. Uh-huh. Esa es una señal externa. Uh-huh. Pero el que es humilde es el que da reconocimiento a Dios. Uh-huh. Reconoce a Dios como soberano. La única persona que tuvo misericordia de él fue Jesús. Uh-huh. No necesitaba
misericordia. Dios elige pasar por alto el pecado por el momento, eso se llama misericordia, para llamar a todas las personas a salvación, que solo viene por gracia. Wow. Pero la gracia de salvación real solo llega a aquellos que se humillan ante Dios. Aquel que dice, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Esa persona se ha humillado. Santiago 4:6 dice, pero Él da más gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Wow. La gracia no se le da a todos los hombres por igual, porque no todos los hombres son igualmente humildes ante Dios. Por otro lado, Dios tiene gran misericordia de todos con la esperanza de que sean salvados por su gracia. Amén. Él extiende su misericordia para que ojalá otros vengan al redil. Amén. Qué lindo. Y ahora que hablamos un poco de lo que no es la gracia, hablamos de lo que sí es la gracia, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar de que la gracia es el nuevo pacto. Amén. ¿Verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la misma gracia que le dio a Jesús la victoria sobre el pecado acá, es la misma gracia que se le da a todos los cristianos. Del nuevo pacto, la victoria sobre ese pecado. Amén. Los santos del antiguo pacto no experimentaron la misma gracia, digamos, que la gente del nuevo pacto, porque ellos estaban debajo de la ley. Me acuerdo que también, como estaban debajo de la ley, por ejemplo, una persona en el Antiguo Testamento tenía que ir y ofrecer un sacrificio a Dios. Y eso era muy seguido, porque si no pasaba eso, estabas literalmente, no eras limpio. Y quizás en ese momento, bueno, si en ese momento era tu momento de irte de esta tierra y no estabas limpio, ahí se complicaba. Pero gracias a este nuevo pacto, nosotros estamos bajo una gracia. En Romanos capítulo 6, versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén, amén. Muy bien. La gracia es predominantemente un tema del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. La gracia se menciona 128 veces en el Nuevo Testamento. Wow. Se menciona 23 veces en el Antiguo Testamento. Pero no solo esto, sino que la idea de la gracia no era la misma bajo el Antiguo Pacto. ¡Qué locura! Entonces, no es poca cosa malinterpretar la gracia. El Nuevo Testamento nos advierte que en los últimos días habrían falsos maestros que enseñarían falsedades acerca de la gracia. Esto se dice específicamente en el libro de Judas, en el versículo 4, donde dice, porque se han infiltrado inadvertidos algunos hombres que desde hace mucho tiempo estaban señalados para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Wow. Y niegan al único Señor y Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera. Porque ciertos hombres cuya condenación fue escrita hace mucho tiempo se han colocado secretamente entre vosotros. Son hombres impíos que cambian la gracia de Dios en una licencia para la inmoralidad y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Wow. Por último, la paráfrasis de la Biblia viviente expresa el mismo versículo de esta manera.
Digo esto porque algunos maestros impíos se han abierto paso entre ustedes. Wow. Diciendo que después de convertirnos en cristianos podemos hacer lo que queramos sin tener temor al castigo. Wow. El destino de tales personas fue escrito hace mucho tiempo porque se han vuelto contra nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Uh-huh. Está claro que tú y yo necesitamos entender la verdad acerca de la gracia. Como decimos en Uruguay, relajo, pero con orden. Exacto. Es decir, como decíamos anteriormente, ¿no? La gracia es algo que no se rige ya bajo el antiguo pacto. Sin embargo, eso no nos da una licencia gratuita para decir puedo hacer lo que quiera. Uh-huh. Sino que si miramos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, las cosas que Jesús hizo, por ejemplo, el sanar a una persona en el día del Shabbat, es decir, en el día de descanso, donde no podían hacer nada, y los fariseos estaban como que, ¿acabas de sanar a una persona en el día de descanso donde no se puede hacer nada? Eso es una herejía. Y ahí es como Jesús nos muestra la gracia de Él hacia nosotros los hijos, pero no para hacer lo que queramos, sino para una licencia también para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Sigamos acá, dice que la gracia también es el poder inmerecido sobre el pecado para la salvación. Exacto. Los apóstoles en el libro de los Hechos nos mostraron esto. En Hechos capítulo 4, versículo 33, dice que y con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Y gran gracia fue sobre todos ellos. Mirá la conexión que hay entre acá que dice poder de Dios y la gracia. Uh-huh. Recordate que si la gracia era simplemente un favor inmerecido, esto significa que Jesús no tenía gracia. Uh-huh. La gracia es el poder sobre el pecado en nuestras vidas. Amén. Que nosotros, los pecadores, no merecemos. En el libro de Hebreos, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia. Uh-huh. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto peor castigo suponéis que será considerado digno el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Ha considerado la sangre del pacto por medio del cual fue santificado como cosa común y ha insultado al Espíritu de la gracia. Seguimos aquí. La gracia nos guarda del pecado, no en pecado, con una cubierta. ¿Verdad? Recuerde que Jesús soportó el sufrimiento por la cruz o de la cruz por gracia. Wow. Hebreos 2:9 nos dice, pero vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de la muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Uh-huh. Él vio lo que estaba por delante y se gozó en poder dar su vida por todos. Él no hace acepción de personas. Uh-huh. De manera que la gracia de Dios está extendida para todas las naciones, Amén. Para todo el mundo. Amén. De manera que no se trata de raza, sino que se trata de gracia. Amén, amén. Y en este caso, ¿cuál es el último punto, pastor? Uh-huh. La gracia es lo que permitió a Jesucristo vivir totalmente obediente como hombre. Uh-huh. Lucas 2:40 nos dice, y el niño creció y se fortaleció en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Wow. Qué bonito que podamos andar en esta vida, que la gracia de Dios esté Amén. sobre nosotros. Amén. Eso es poderoso. La gracia de Dios no estaba en Jesús para perdonarlo por el pecado. La gracia de Dios no estaba en Jesús para que Él pudiera hacer lo que Él quería. Uh-huh. La gracia de Dios estaba sobre Jesús para guardarlo del pecado como hombre. Uh-huh.
Esta es la belleza de la nueva alianza que está al alcance de todo ser humano, la victoria total sobre el pecado y el diablo. Amén. Jesús vino y vivió como un ser humano genuino a pesar de que era Dios. Wow. Su vida fue vivida para mostrarnos cómo vivir una vida piadosa por gracia a través de la fe. Amén. Quiere decir que podemos vivir en victoria. Amén. Amén. Y qué hermoso esto. Qué hermoso saber que podemos vivir en gracia, ¿verdad? Y que ahora tenemos una idea mejor de lo que sí es y también de lo que no es la gracia. Para que nosotros podamos tener una vida como la vida de Jesús, ¿verdad? Como unos verdaderos seguidores de Cristo. Una vida donde la gracia de Dios también pueda estar sobre nosotros. Amén. Sí. Entonces, bueno, estamos cerrando ahora y a los oyentes queremos pedirle que si pueden se suscriban para que puedan recibir notificaciones de los podcasts que estamos haciendo cada dos miércoles. Cada 2 miércoles. El segundo miércoles. Y a las 5 p.m. Entonces también, si usted no tiene una iglesia donde asistir, nuestra iglesia es Abba South Español, que radica en el 5208 de Hickson Pike en Hickson, Tennessee, 37343, y nos reunimos todos los domingos a las 2:45 p.m. Exactamente. Así que bueno, nos despedimos por este episodio. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.